Buenas, le habla el profesor Ramón Daubón de la Universidad de Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico, la segunda charla sobre los principios básicos del diálogo sostenido. En la charla anterior redefinimos cómo hay tres formas de relacionarse con personas de confianza, con personas que no son de confianza y con instituciones que son totalmente anónimas. A veces los relacionamientos entre las personas de los tres tipos pueden ser conflictivos. Para eso se requiere que reunir a las personas a conversar. Y esa conversación va a afectar los niveles del témpano de hielo, del iceberg que vimos que estaban bajo la superficie. A veces va a ser en forma muy difícil reajustar todos esos niveles que llegan hasta un concepto de un principio de identidad, quiénes somos, cuáles son nuestros intereses, cómo los definimos en términos de preconcepciones y prejuicios y cómo nos comportamos. Convocatoria del diálogo, hacer ese diálogo es indispensable porque es en ese proceso de diálogo donde las personas aprenden a verse de una forma distinta. El primer paso del diálogo, un proceso que llamamos el proceso político ciudadano. Es político porque es de relacionamientos de personas para cosas importantes, cosas que involucran poder, y es ciudadano porque solo los ciudadanos pueden hacer ese proceso. La primera parte del proceso es lo que llamamos la convocatoria. Y es quizá la parte más difícil porque mientras mayor sea el grado de conflicto, más difícil es convocar a las personas a sentarse a la mesa a conversar. A veces esa primera convocatoria va a tener que dejar excluida a personas en los extremos del conflicto que no quieren sentarse a la mesa con nosotros. Si ese fuera el caso, podemos empezar aún excluyendo a los extremos, pero debemos tratar de maximizar el grado de diversidad que hay en el grupo que se sienta a la mesa. Ese proceso no debemos tratar de acortarlo. Va a tomar el tiempo que sea necesario y va a tener va a requerir esfuerzo en madurar que suficientes personas quieran venir a la mesa. Tenemos que entonces, la labor del organizador o del moderador del proceso de diálogo es reunirse con un número amplio de personas y a tratar de que vean la necesidad de compartir con otros, porque el conflicto nos está imposibilitando el progreso que ojalá todos queremos. Cuando llegamos a la convicción que tenemos que aprender a convivir con los otros, si no, esa falta de convivencia nos afecta a nosotros, en ese momento podemos sentarnos a la mesa con los otros. Insisto, no siempre van a venir todas las partes al diálogo. Trataremos de hacerlo lo más amplio posible, lo más diverso posible, pero debemos comenzar. Pero no subestimemos la dificultad de esa convocatoria de traerlos a la mesa. Una vez se traen a la mesa las personas, la primera pregunta es, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué estamos aquí? Y ahí entonces, bueno, estamos aquí en el problema porque no nos entendemos bien. Y al principio va a ser quizá cortés la conversación, pero eventualmente un buen moderador, un buen facilitador de proceso va a seguir hurgando en por qué estamos aquí, cuál es el problema, hasta que alguien dice, bueno, el problema son estas personas, el problema son ustedes, el problema son estos, que tiran basura, que son violentos, que nos respetan, que hacen cosas. Es decir, las personas le asignan al otro la culpa del problema. Esa es la parte más complicada, más trabajosa del proceso de diálogo. ¿Cómo moderar? Dejar que todo el mundo se sienta escuchado, que todas esas cosas salgan, que todo el mundo diga lo que tiene que decir del otro, pero entonces que poco a poco vayan escuchando que el otro también tenía alguna razón. Ese paso es dificilísimo, es muy complicado y requiere un moderador o capacitador, moderador o facilitador sumamente capacitado para poder modelar esto y además lidiar con las tensiones que van a ser muy profundas cuando empiezan las acusaciones. Pero es indispensable que salga y se ponga sobre la mesa todos los agravios que tiene todo el mundo en un espacio que sea seguro, que sea controlado, pero que permita esa libertad de expresión. Llega un momento cuando se han dicho todo lo que se tiene que decir, llega un momento que exhausto el grupo, y esto puede tomar varias sesiones, puede tomar varios meses, en un caso que yo conozco tomó varios años de conversación, de acusaciones, etcétera. Llega un momento que el grupo dice, bueno, estamos exhaustos, si ese es el problema, que lo que tenemos que hacer, entonces se da por primera vez un qué hacemos al respecto. Y por primera vez se da un plural, un nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Hasta este momento eran ellos los culpables, ellos los que hacían todo mal. De momento va cambiando el tono de la conversación y el moderador se da cuenta que está cambiando la tonalidad de la conversación y empieza entonces a decir, bueno, y hasta aquí alguien dice, bueno, todo eso que hemos dicho es cierto, todas esas acusaciones, todas esas atrocidades, todo eso se ha cometido, pero ¿qué hacemos al respecto? Ese primer nosotros, ¿qué hacemos? Es el primer indicio de una labor conjunta. Una vez se da eso, se puede empezar a construir un proceso que llamamos deliberativo. ¿Qué hacemos? Es el comienzo de un proceso de deliberación que viene de la palabra libra en latín, que quiere decir pesar.
Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, podemos hacer esto, podemos irnos en una dirección y hacer esto que tiene ciertas ventajas y tiene ciertas desventajas. O podemos irnos en esta dirección que tiene estas ventajas y estas desventajas. O podemos irnos por en el medio que tiene estas ventajas o estas desventajas. Ahora, lo que puede ser ventaja para unos, puede que sea desventaja para otros, lo cual requiere todavía más conversación porque no es claro que lo que es beneficioso para un grupo va a ser beneficioso para el otro. Ese pesar y aprender a escucharse, ese, bueno, dime más de cuáles son tus intereses y caer cada vez más en cuenta que yo necesito que las voces del otro también se escuchen, porque si no, nunca vamos a llegar a un acuerdo, aún dentro de los desacuerdos. Ese proceso es largo también, pero es más constructivo. Ya aquí estamos no acusando, aquí estamos construyendo por primera vez. Estamos empezando a ver que es posible construir una realidad, un país, una comunidad, un barrio, una ciudad que no existía antes. Y elegimos, bueno, pues tratemos esto, digamos de las tres opciones, la opción B, vamos por este camino a ver qué pasa. Y empezamos entonces a construir, ya esto es una etapa que se hace muy atractiva, porque es la construcción de un plan de acción. Bueno, vamos por este camino, construyamos un plan donde nos asignamos responsabilidades cada uno. Fulano hace esto y para que Sutano pueda hacer lo segundo, Fulano tiene que hacer lo primero y nos responsabilizamos unos de otros. Y además incorporamos criterios de evaluación a ver si el plan de acción funciona. Y entonces ponemos el plan en acción. Este es el diseño del plan y esta es la acción del plan y la continua evaluación del plan. Porque la gran mayoría, casi todos los planes, rara vez funcionan a la primera pasada. Ponemos a ejecutar el plan, lo evaluamos y quizá nos damos cuenta que el plan le faltan unos detalles en su diseño. Y regresamos al plan y lo ponemos en acción otra vez y lo evaluamos. Es posible que todavía no funciona y regresamos al qué hacemos y que quizás no debemos tomar la opción B. Vamos a redefinir una opción B con algo de elementos de la opción C y creamos una opción D que no existía antes. Inventamos un plan nuevo y lo probamos de nuevo a ver si funciona. Si no funciona, es posible que quedaron cosas sin decirse, quedaron cosas muy profundas, acusaciones que no se han dicho. Y eso nos requiere volver a las acusaciones y un volver a un qué hacemos, volver a reconstruir el plan, ponerlo en acción y evaluarlo. Y es posible aún, y eso se da con frecuencia, que volvamos al principio y vemos que quedaban voces que no participaron al principio y que deberían invitarse a la mesa por primera vez. Y eso requiere hacer el plan otra vez, hacer todo el proceso otra vez de nuevo. Y eso no tiene nada de malo. Las sociedades exitosas son sociedades que hacen esto continuamente y lo repiten constantemente hasta que poco a poco van construyendo un plan que va funcionando. Ninguna sociedad va a ser perfecta, pero todas las sociedades con experiencia son sociedades que han aprendido a hacer esto constantemente.